Hace unos días, Hobi sorprendió enormemente a todos los fans de Jikook con un video que publicó en su cuenta de Instagram. En ese corto clip se podía apreciar a Jungkook y a Jimin dentro de un estudio, compartiendo un instante que, aunque sencillo, transmitía muchísimo. La imagen era clara. Jungkook observaba atentamente cómo Jimin cantaba, y en su mirada se reflejaba esa mezcla de concentración, admiración y cariño que tantas veces hemos notado en él cuando se trata de Jimin. No era simplemente ver a un compañero de grupo trabajar. Había una cercanía que resultaba imposible pasar por alto. Esa aura protectora de Jungkook se hacía evidente, como si su sola presencia estuviera destinada a brindar seguridad y apoyo a Jimin, sin necesidad de palabras. Muchos fans comentaron que al ver el vídeo, Jungkook daba la impresión de un novio que cuida de su pareja con discreción, sin hacer ruido, solo estando ahí, con esa energía serena y protectora. Y es que cada vez que están juntos, Jungkook proyecta esa vibra especial, un tipo de conexión que no se ve con cualquiera. En Jimin, Jungkook encuentra un motivo para mostrarse atento, paciente y detallista. Lo que hace que momentos aparentemente pequeños adquieran un valor muy significativo para quienes siguen de cerca su relación. El vídeo, aunque breve, fue suficiente para acallar muchas especulaciones que habían surgido en los últimos días. Existían rumores sobre una supuesta distancia entre ellos, teorías que hablaban de un alejamiento o incluso de una ruptura, pero aquella simple publicación de Hobi derribó todos esos comentarios, no con discursos ni con explicaciones, sino con una imagen tan natural como poderosa. Jikook juntos, compartiendo lo suyo de manera genuina. Lo interesante es que este tipo de situaciones no son nuevas para los fans. A lo largo de los años, siempre que nos hemos enterado de momentos entre Jungkook y Jimin, en su mayoría ha sido gracias a terceros, a pequeñas filtraciones o a personas cercanas que muestran sin querer su cercanía, nunca porque ellos lo exhiban abiertamente. Y esa discreción, lejos de restarles autenticidad, refuerza la idea de que lo que tienen lo protegen de manera consciente, manteniéndolo bajo un perfil bajo, lejos del ruido y de las miradas externas. Es en esa reserva donde se encuentra parte de la belleza de Jikook. No necesitan grandes gestos públicos para demostrar lo que sienten. Su manera de cuidarse, de mirarse, de estar presentes el uno para el otro, habla más fuerte que cualquier palabra. Lo de ellos no se trata de demostrar constantemente, sino de acompañarse de manera natural, incluso cuando no se dan cuenta de que están siendo observados. Gracias a Hobi, este pequeño fragmento salió a la luz, y con él la tranquilidad de saber que Jikook sigue compartiendo su vínculo, aunque lo hagan de una manera mucho más privada. Ese tipo de detalles son un regalo inesperado para quienes creen en ellos, porque confirman que pese a los rumores y las voces externas, siguen caminando juntos, construyendo lo suyo en silencio. Un artículo salió recientemente desmintiendo por completo una de las mentiras más grandes que se intentaron difundir en medio de las votaciones de los VMA 2025, todo con la intención de perjudicar a Jimin y al fandom que lo apoya. Todo comenzó cuando en X, antes Twitter, apareció un tuit que rápidamente se hizo viral. Aseguraba que un fan había llevado pizzas a un orfanato y que a cambio había hecho que los niños votaran por Jimin. La publicación incluso incluía fotos de cajas de pizza y una supuesta hoja de recuento que se mostraba como prueba del acto. Lo más grave fue que el tuit no se quedó en un simple chisme. Empezó a circular en diferentes comunidades, especialmente entre fandoms contrarios, y terminó siendo utilizado como un ataque directo contra ARMY y contra Jimin, acusándolos de hacer trampa y de caer en lo más bajo solo por votos. El origen de la publicación se rastreó hasta una comunidad llamada Hybe Drag House,
un espacio dedicado específicamente a difundir burlas y ataques hacia artistas de HYBE, entre ellos BTS, TXT, Seventeen, LE SSERAFIM, Elite, NPEN, Katseye y más. Fue en ese espacio donde el tweet comenzó a circular y de ahí saltó a otras cuentas. En particular, fandoms como Blinks lo amplificaron, llevándolo a una escala mucho mayor y generando una ola de odio contra Jimin. Sin embargo, el detalle más importante es que la captura de pantalla no incluía ningún nombre de usuario ni fuente verificable, solo texto y unas fotos sacadas de internet. La respuesta de ARMY no tardó nada en llegar. Con búsquedas inversas, comprobaron que las imágenes de las pizzas no tenían nada que ver con la situación. Provenían de Pinterest y habían sido publicadas años antes. Por si fuera poco, las cuentas que comenzaron a difundir el supuesto post del orfanato eran todas recién creadas en 2025 sin historial previo, lo que evidenció que fueron abiertas únicamente para generar este tipo de polémica y difundir odio. Esto dejó en claro que no existía ningún fan involucrado ni tampoco ningún orfanato. Simplemente era una manipulación creada para ensuciar la imagen de ARMY y frenar la fuerza de las votaciones a favor de Jimin. Al final, lo único que quedó demostrado es que una mentira puede circular muy rápido cuando la gente decide compartir sin verificar, y más aún en un contexto de votaciones internacionales donde los fandoms compiten intensamente. La directora de casting No Minmi recordó con detalle lo especial que fue el primer encuentro con Jungkook y cómo desde ese momento supo que tenía delante a alguien diferente. Contó que lo vio por primera vez en la etapa preliminar de Superstar K y que quedó impactada al instante. Había un chico con ojos brillantes, con una presencia que irradiaba tanto que parecía tener un halo alrededor. Esa impresión fue tan fuerte que no dudó en acercarse. Le entregó su tarjeta de presentación y tomó sus contactos. Ese día, según ella, había muchos directores de casting ofreciendo tarjetas, pero Jungkook destacaba entre todos. Lo que siguió después fue una competencia intensa entre varias compañías, ya que Jungkook había despertado el interés de muchas agencias importantes. Sin embargo, No Minmi sabía que no podía dejar pasar la oportunidad y explicó a Big Hit que tenían que actuar rápido, que ese chico tenía un potencial extraordinario. La compañía, entendiendo la magnitud de la situación, le dio un permiso especial para que se saltara el procedimiento habitual y pudiera hacerle una oferta inmediata. Las conversaciones con el padre de Jungkook fueron cruciales. Él quería entender por qué Big Hit quería firmar contratos sin siquiera hacer una audición formal, cuando otras compañías estaban pidiendo que pasara por ese proceso. No Minmi le explicó con honestidad que lo veía como alguien destinado a grandes cosas y que no podían arriesgarse a perderlo. Incluso recordó un detalle curioso. Cuando lo llamó por teléfono, sonaba de fondo una canción de 2AM, grupo que en ese momento era gestionado por Big Hit, y aprovechó ese detalle como argumento para reforzar su propuesta. Durante varios días mantuvo largas llamadas con el padre de Jungkook, hasta que finalmente recibió la respuesta que tanto esperaba. Aceptarían la oferta de Big Hit. Más tarde, se enteró de que había otras compañías que incluso esperaban a Jungkook en la estación de Seúl para tratar de reunirse con él, aunque fuera por 5 minutos. Pero su padre ya había tomado la decisión y dijo con firmeza, no. Él firmará el contrato con Big Hit. Así, sin audiciones ni procesos intermedios, Jungkook se convirtió en trainee de Big Hit. Lo que normalmente requería varios pasos de selección fue eliminado por completo en su caso. Para No Minmi, aquello fue como un verdadero milagro. El padre de Jungkook confiando en la empresa, la dirección de Big Hit aceptando la excepción y todo ocurriendo como si estuviera escrito por el destino. Incluso ahora, la directora asegura que cada día sigue pareciéndole increíble haber tenido la oportunidad de descubrir y asegurar para la compañía a alguien como Jungkook, quien años después demostraría que aquella intuición era absolutamente correcta.